Y el apóstol Pablo dice que él, escribiendo en la cárcel a los hermanos de Filipos, dice que él había aprendido el secreto, que había aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación, y por eso podía recibir la ayuda de los hermanos de Filipos con gratitud, pero no con una urgencia como que si se le fuera la vida en ello, porque él había aprendido que había aprendido a fortalecerse en Cristo, cualquiera que fuera su situación, cualquiera que fuera su condición. La angustia, el temor, la ansiedad, la preocupación, todas aquellas cosas que hoy día a nosotros tantas veces nos empujan, tantas veces nos llenan de nerviosismo, de inquietud, de un sentido de urgencia que quizás no es tal. Todo eso demuestra que el poder de Cristo tiene que fortalecernos aún más. Por eso dice aquí, no digo que porque esté necesitado. Bueno, pues si estás en una cárcel, seguramente necesitas de todo, porque eso es la realidad. Pero dice aquí, no digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho. Esta palabra quiere decir que él estaba contento, tranquilo, porque cuando alguien está satisfecho ya no tiene inquietud. Cuando tú y yo tenemos mucha hambre y nos sentimos que nos baja el azúcar, nos sentimos como agobiados y hasta enfadados porque no hemos tomado nuestro alimento, cuando tomamos el alimento nos sentimos tranquilos, satisfechos y ya afrontamos el día, afrontamos las cosas de otra manera, porque al menos tenemos energía, al menos nuestro estómago está calmado, al menos el cuerpo tiene todas las sustancias necesarias para seguir adelante con la tarea. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí que él en Cristo, él en el Señor, por la fortaleza del Señor, había aprendido a estar satisfecho y por lo tanto feliz, tranquilo. Y podía llevar adelante su misión con esa confianza total en la gracia del Señor, en el favor del Señor, en todo lo que el Señor estaba dispuesto a darle y suplir para su vida. Había aprendido cómo. Había aprendido en la pobreza. Y había aprendido también en la abundancia, aunque para Pablo la abundancia era teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con eso. Esa era la abundancia para Pablo. Teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y trampas y lazos. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el diablo utiliza todo esto, pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es algo tan tremendo. Dios puede satisfacernos de tal manera que nuestra ansiedad, que nuestra necesidad, digamos, básica, pueda ser anulada, pueda ser rebajada, porque sencillamente en Dios tenemos total satisfacción y confianza. Por eso dice, sé lo que es vivir en pobreza. Y eso lo sabemos bien claro por la vida de Pablo, muchas veces en ayunos, muchas veces en hambre, en sed, en frío, en dificultades. Eso lo sabemos por la vida tan tremenda que el apóstol Pablo llevó. Pero él aprendió. Él aprendió estando bien, estando mal, estando regular, cualquiera que fuera su condición, aprendió a contentarse y no a andar quejándose, no andar lamentándose, no andar con esa autocomplacencia, ¿no? O con autocompasión, sino que él dice aquí, en todo y por todo estoy preparado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El secreto del apóstol Pablo para tener contentamiento aún en las peores condiciones para su vida estaba en Cristo. No es que Pablo sea un Superman, no es que Pablo sea alguien que no tiene los pies en el suelo o alguien que no sabe, que no siente las cosas como una realidad, digamos, empírica, como una realidad que él podía percibir. Claro, era un hombre como cualquiera de nosotros, pero él lo que está diciendo aquí es que todo lo puedo en Cristo. Es que ya no vivo yo, es que vive Cristo en mí. Y la fortaleza y el poder y la gracia de Cristo son tan grandes que aunque tenga un aguijón en mi carne terrible, que haya que 3 veces pedido al Señor que lo quite, la gracia de Cristo será suficiente para mí. El poder de Cristo se perfecciona en mis debilidades y es suficiente para mí. El secreto de Pablo era Cristo mismo. Él estaba lleno de Cristo. Cristo vivía en él. Él ya no vivía en sí mismo, sino que Cristo tenía el dominio completo, presidiendo, gobernando, reinando, llenando su vida de tal manera que ninguna cosa
aún aquellas del cuerpo, aún aquellas del alma, iban a poder acabar con ese reino de Cristo y ese fruto del Espíritu de Dios en su vida, que hacía que Pablo, aún en las circunstancias más terribles, pudiese cantar victoria, pudiese en Cristo ser más que vencedor. Por medio de aquel que nos amó, nosotros también podemos ser vencedores en nuestra necesidad, en nuestra dificultad, en nuestro temor, en nuestra ansiedad y angustia, en nuestra incertidumbre del mañana, en esta inseguridad en la que estamos viviendo hoy día y que tantas personas están siendo afectadas. El apóstol Pablo está diciendo aquí, cualquiera que sea mi condición, yo sé lo que tengo que hacer, fortalecerme en Cristo. Cualquiera que sea mi condición, ya sé lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es estar contento con lo que el Señor tenga bien enviarme, porque yo no perderé nunca a Cristo. Cristo no me va a perder a mí. Yo tampoco le voy a perder a Él. Entonces, las demás cosas son perentorias, son transitorias, son simplemente parte de un proceso. Pero yo tengo a Cristo y he aprendido a contentarme, he aprendido a tener en Él todo mi corazón. He aprendido a tener en Él todo lo que yo necesito y por lo tanto estoy completo en Él. Es por esto que el apóstol Pablo habla aquí de la fortaleza de Cristo. Muchas veces se cita este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero al sacarlo de su contexto hacemos de él un pretexto para decir que podemos, digamos, enfrentarnos a cualquier cosa simplemente que por arte de magia ya lo tenemos todo terminado. Pero no está diciendo aquí el apóstol Pablo eso. Está diciendo que él había aprendido, que él había tenido que pasar por diversas circunstancias muy duras, muy difíciles, y en esas circunstancias había aprendido, había practicado, se había ejercitado, había sido puesto en la tentación, había sido puesto en la prueba, había sido puesto en la aflicción, había llegado a momentos de desesperación tan grande que perdieron la esperanza de conservar la vida. Y el apóstol Pablo había aprendido a contentarse no de la noche a la mañana, sino después de una transición grande, porque la tentación, porque la tribulación forjan el carácter cristiano y hacen que el contentamiento cristiano tenga todo el sentido del mundo. Porque la fortaleza de Cristo no es para sentirnos cómodos, es para superar lo peor que nos pueda acontecer. La fortaleza de Cristo no es para que nos echemos a la siesta y digamos qué tranquilo y qué gozoso estoy, sino para que en medio de las peores circunstancias, en medio de las peores cosas que nos puedan sobrevenir, sabiendo que todas cosas son para nuestro bien, podamos tener la fortaleza, la presencia, la gracia que Cristo nos puede dar por ser nuestro Señor y nuestro Salvador, que nunca nos va a abandonar y que Él ha prometido que no estemos, y nos ha dicho que no estemos afanosos por ninguna cosa, o nos ha dicho que sean nuestras costumbres sin avaricia, porque el Señor ha dicho, no te dejaré, de ninguna manera te desampararé. Qué maravilloso es esto. Es una vida completamente sobrenatural, ¿no te parece? Alguien que puede vivir contento cualquiera que sea su situación. ¿Conoces alguno? ¿Conoces alguno dentro de la iglesia cristiana o fuera de ella que esté contento cualquiera que sea su situación porque Cristo le fortalezca? Hay poco de eso. Por eso alguien escribió hace mucho tiempo, un puritano cristiano, escribió este maravilloso libro, El contentamiento cristiano, la rara joya del contentamiento cristiano. Algo muy difícil de encontrar, una joya, una perla, un tesoro difícil de encontrar, porque en tantas ocasiones nuestra fe se desvanece porque la necesidad apremia, porque la tentación empuja, porque está ahí el deseo, ese deseo tan fuerte, esas pasiones tan fuertes, las cuales hemos hablado, están ahí empujándonos para que nos olvidemos del Señor y vivamos como si Él hubiera muerto, como si Él no existiera, como si Él nos hubiera abandonado, como si Él no tuviera poder, no tuviera amor suficiente para nosotros. El apóstol Pablo había superado todo eso, había aprendido. Esperemos también, vamos a orar a Dios para que nosotros podamos aprender a contentarnos en la fortaleza de Cristo. Esto no se fabrica así solo. O sea, no podemos decir, bueno, desde mañana ya voy a estar contento con lo que me sobrevenga. No funciona así. Voy a tomarme una pastilla de contentamiento y ya todo será maravilloso. No es así. Hay que aprender.
hay que ejercitarse. Y Dios nos coloca en pruebas y tentaciones durísimas para que aprendamos a tener todo nuestro contentamiento únicamente en el Señor Jesucristo, para tener nuestro consuelo únicamente en su cruz maravillosa donde Él nos salvó, donde Él nos dio la vida eterna, un lugar horrible, pero un lugar también de bendición. Y es a través del Espíritu de Dios que podemos confiar en que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece cuando estamos en las circunstancias en las que estemos. Cuando tenemos que enfrentar, cuando tenemos que mirar cara a cara nuestro pecado y luchar contra él, cuando tenemos que mirar cara a cara las manipulaciones del diablo y tenemos que luchar contra ella, cuando vemos el atractivo del mundo que nos quiere seducir para que vayamos en pos de él, ahí tenemos que fortalecernos en el poder de Cristo y fortaleceros en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Y el secreto de todo esto, como dice aquí, he aprendido a estar contento, porque todo en Cristo lo puedo. Vamos entonces a pedir al Señor su fortaleza, su gracia suficiente, para que cualquiera que sea nuestra situación, podamos tener contentamiento, satisfacción completa y confianza absoluta en Él, nuestro Señor y Salvador, quien es bendito por los siglos. Vamos a orar un momento. Ahora, Señor Dios nuestro, perdónanos, porque tantas veces nuestros temores, nuestras angustias, nuestras tentaciones nos vencen. Tantas veces, Señor, el mundo nos seduce y nos droga, como que nos hechiza con tantas cosas que ofrece, y dejamos de tener contentamiento y satisfacción en ti para buscar esas cosas en el mundo que nunca lo puede dar, en las personas que somos incapaces, en las cosas, en los diosecillos que nos inventamos. Pero Señor, ayúdanos a tener contentamiento en Cristo, en su poder, y aceptar de buena gana todo aquello que tú tengas a bien enviar sobre nuestras vidas, porque finalmente, Señor, tú permanecerás con nosotros. Nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. Ayúdanos a aprender, a contentarnos, y ayúdanos más todavía a fortalecernos en Cristo, porque por medio de Él somos más que vencedores. Gracias, Señor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo te lo pedimos humildemente, Padre. Amén. Bueno, amigos, Dios mediante, estamos aquí el día de mañana. Que tengáis buen día y que sigamos contentándonos en el Señor.